Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día, Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia tan infinita que tienes hacia nosotros, Padre. Te pedimos perdón por cualquier ofensa, límpianos, Señor. Eh, Tú haz que nosotros podamos hacer lo que es agradable ante tus ojos, Señor. Y te pedimos ahora por el estudio, Señor, guía a Miguel, darle sabiduría, esa sabiduría de lo alto, Señor, para que realmente nos muestre qué es lo que tú quieres transmitir, Señor. Y pues esto de la santidad suena muy bonito, sin embargo, solamente tú lo puedes producir en nosotros, Señor. Y pues hazlo, Señor, tú hazlo, porque nosotros no podemos. Y da la gracia para que nosotros pues podamos pues responder a ese llamado que tú tienes y que en nosotros no está, pero sí en tu poder y en tu gracia, porque en ti todo lo podemos. Gracias, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Recuerden ahorita de apagar sus micrófonos para que, porque ahorita se sigue viendo Rosita, no sé cómo, no aparece en el video. Ahora sí ya, nada más es que aparezca en el video la imagen. Bien, entonces, les decía yo ahorita, esto es la conclusión del estudio de la santidad, y es muy importante que nosotros consideremos algunos puntos que ya van a ser prácticamente de uso práctico y que en un momento determinado nos pueden eh, afectar si nosotros no lo hacemos. Y vamos a ver algunos puntos interesantes que nos pueden ayudar a mantenernos precisamente en la santidad o nos pueden ayudar a detectar que nos estamos saliendo de este rumbo. Entonces aquí recordando primeramente en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese versículo lo dijimos mucho a través del estudio. Y hay otro versículo que está en el Salmo 93:5, dice, tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, la santidad conviene a tu casa, ¿por qué? Porque toda la iglesia se va a edificar sobre precisamente el fundamento que es Cristo, la piedra angular, y es un fundamento santo. Entonces no puede uno sobreedificar la iglesia en forma correcta si no hay santidad de los miembros. La santidad implica que nosotros tenemos que tener la convicción en nosotros de dejar atrás la vida de pecado, la vida que nos separó de Dios, que muchas de esas cosas podemos estar permitiendo por costumbre, por no haber concientizado el mal que puede haber en esto, así como muchas personas acostumbran decir malas palabras o cierta forma de hablar que ya implica una forma vulgar de hablar, ¿no? Eh, Recuerden, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil, necesaria la que sea necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces vamos a ver un pasaje de Zacarías. Ya ven que Zacarías prácticamente es el penúltimo libro del Testamento. ¿Alguien tiene prendido su, Oliva. sí, su video porque se oye la voz o un ruido? Nada más apáguenlo, por favor. Entonces, decía yo que en Zacarías que se da precisamente cómo Dios sobre un hombre que era un sacerdote de aquel tiempo le hace ciertas promesas que vamos a analizar. Zacarías 3, del 3 al 7. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos.
si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están te daré un lugar, obviamente en sus atrios. Y a mí me vino a la mente un pasaje que dice que los eunucos, que está en Isaías también, que dice que los que se hagan, ahí dice, hay eunucos que fueron eunucos hechos por los hombres, hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, pero dice en el Antiguo Testamento, los que abracen mi pacto y hagan lo que yo digo, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Cuál era la característica de una persona así? Pues que era privada de sus órganos sexuales y prácticamente se negaba a tener esta vida en muchos para servir a reyes, etcétera. Pero en el cristianismo, pues prácticamente muchos renunciaron a una forma de vida para servir a Dios. Vemos, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Que él dijo, puedo, o no puedo yo también tener una hermana por mujer, pero no quiero yo distraerme en esto. Entonces él en un sentido se hizo. Quizá de ahí cierta religión tomó esta enseñanza para hacerlo, pero no fue el sentido espiritual correcto, sino que solo fue porque se morían los dirigentes de estas iglesias y heredaban el dinero a sus familias y no a la iglesia. Entonces fue una manera de evitar esto, pero bueno, eso no nos compete a nosotros. Lo que a nosotros nos compete es que si nosotros andamos en los caminos de Dios, que si guardamos sus ordenanzas, Él nos va a dar un lugar especial en el reino milenario, donde nosotros vamos a tener un papel preponderante, un papel especial en la guarda de la casa de Dios, en la guarda de sus atrios. Por eso dice el versículo de Isaías, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros. ¿Sí? Entonces, aquí Dios con toda autoridad y con todo aplomo nos manda que nosotros seamos santos porque Él es santo, como dice Primera de Pedro 1:16. Recuerden todo lo que estudiamos anteriormente y lo que estudiamos la vez pasada, que es muy difícil que alguien entienda la grandeza de la santidad de Dios. Sin embargo, nuestra parte es cubrir lo que nos compele a nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida es lo que nosotros tenemos que procurar mantenerla limpia y Dios nos dejó, si pecamos, que confesemos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, y Él será justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso Dios nos dejó, pero si nosotros mantenemos esta vida de santidad, nuestra comprensión de las cosas de Dios irá en aumento, nuestro discernimiento de la palabra de Dios irá en aumento, y Dios nos da una exhortación para que esto suceda, que está en Apocalipsis 18:4, que dice, y oí otra vez, perdón, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si alguno recuerda esta parte del capítulo, es obvio que está hablando de Babilonia. Ya esto es para el momento de la tribulación, pero Dios nos manda que salgamos de este sistema de pensamiento que nos induce al pecado. Aquí, en esta parte de Apocalipsis, Dios ya prácticamente iba a destruir esta ciudad. Dios iba a traer un juicio sobre ella. Y entonces le dice a su pueblo, salgan de ellos. Así como también le dijo a Lot que salieran de Sodoma y de Gomorra. Y los ángeles cuando llegaron ahí le dijeron, oye, no hay nadie más. Y al final de cuentas, aunque ellos fueron, hablaron con sus yernos, etcétera, solo él, sus dos hijas y su esposa, pero el corazón de su esposa estaba ya involucrado en este tipo de pensamiento y de sistema, y por eso fue que volteó y se convirtió en sal. No pasó en un sentido la prueba. Entonces nosotros vemos que Dios siempre trata de guardar a sus santos para que se lleve a cabo el camino de su voluntad. Entonces, para que nosotros podamos ser efectivamente santos, tenemos que quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos llevan o nos inducen al pecado. Nosotros, por nosotros mismos, tenemos que reconocer que no podemos llevar a cabo la vida cristiana.
que necesitamos de Dios. Pero nosotros también sabemos que Dios nos dio su Espíritu Santo. Y recuerden ustedes que ese es el sello de la salvación, pero también el Espíritu en nosotros nos santificó y Él es el que va a hacer el trabajo de transformación dentro de nosotros. Por tanto, tenemos que procurar dentro de en la medida que tomemos conciencia, de darle libertad para que se mueva dentro de nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en todo. Si nosotros no hacemos esto, entonces definitivamente nos vamos a desviar en una u otra situación, aunque nuestra intención sea buena. Recuerden que Dios decía que llegará un momento en que quien os mate, hablando de la persecución, pensará que rinde un servicio a Dios. Muchos pueden pensar que están bien, que su manera de ver las cosas es la correcta, pero recuerden que Dios nos dio la palabra para estarnos probando si nuestros pensamientos son correctos o no. Por tanto, para que podamos mantenernos, tenemos que vivir en la palabra, tenemos que depender de Dios para que el poder del Espíritu y su fuerza, que es la fuerza que resucitó a Cristo de los muertos, que es la fuerza que nos va a transformar en nosotros, que es la fuerza que se usó para crear el mundo y el universo, esa fuerza infinita está a favor de nosotros. Estando el Espíritu Santo dentro de nosotros, no hay pretexto. Por eso dice la Escritura que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si dice que lo produce, entonces nosotros tenemos que apropiar que cuando nos veamos en situaciones difíciles o en tentaciones o en una, sí, pues, en una inclinación a volver a la vida de atrás, a la vida anterior, el Espíritu nos puede ayudar si realmente dependemos de Él. Recuerden que si las cosas que destruí antes las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, si nosotros ya dejamos atrás en la conversión este mundo, si ya fue crucificado nuestro viejo hombre, si Dios ya nos dio su Espíritu Santo y nos dejó su palabra, no hay pretexto más que nosotros hayamos dejado avanzar el pecado en nuestra vida o que tomemos a la ligera la palabra de Dios. Por eso, ratificando este versículo que seguido compartimos, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no hay ningún pretexto para que un verdadero creyente tenga la victoria, sino más bien es cuestión de consagración. Es cuestión de estar alertas, como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando como el león rugiente a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, vamos a tener una lucha constante. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, que en la tentación en Mateo 4 del desierto, Jesús triunfó y dice, y le dejó por un tiempo. La Biblia nos marca otro evento, cuando Pedro declara a Jesús como el Hijo de Dios y luego les dice, sí, y tiene el Hijo que Dios que padecer. Y Pedro dice, no te acontezca tal. Entonces Jesús le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces nosotros vemos que Jesús tuvo muchos ataques del diablo. Otro, y este es un motivo de un estudio que vamos a tomar más adelante, el más fuerte, diría yo, fue el de Getsemaní. Ahí es precisamente donde él tuvo la más grande lucha porque él sabía lo que iba a enfrentar. Siempre lo supo, renunció a ser Dios para hacerse hombre, siempre obedecía a Dios, nunca pecó, pero él sabía que iba a llegar el momento en que ese juicio por los pecados de
de todos aquellos que iban a creer en Jesús iba a recaer sobre él, fue donde precisamente tuvo la mayor lucha. Lucha tan grande que su sudor eran como gotas de sangre. Pero además de eso, si ustedes recuerdan, se presentó un ángel para fortalecerle y que pasara la prueba porque decidió confiar en Dios. Entonces, en una escala infinitesimal, nosotros también vamos a tener la victoria en la manera que confiemos en Dios. ¿Sí? Ahora, dentro de la fidelidad de Dios, para eso existe la disciplina amorosa. Todos cuando vimos de disciplina nos da temor, pero si pensamos siempre en que la disciplina de Dios es amorosa, entonces vamos a confiar que cuando vengan las pruebas, Dios nos está ejercitando. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, para ayudarnos a tener ese nivel de santidad necesario para que nosotros cumplamos la obra de Dios. O sea, nosotros vemos cómo Israel tuvo muchas pruebas en su vida, pero cuando él eh, manda que se reconstruya el templo y no tenían voluntad de hacerlo las personas que habían regresado del cautiverio, Dios los exhorta fuertemente para que no vivan para ellos, sino que vivan para Él. Y además de todo, les da la convicción y les da la fuerza. Entonces, hablando de la disciplina, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por tanto, grabémonos en nuestra mente. Para un hijo de Dios, la disciplina es amorosa y es necesaria porque a través de ella nos enseña a confiar y a depender de Él. Y solo así vamos a obtener la victoria. Entonces, cuando Dios la aplica para que encauzarnos nuevamente por el camino donde debemos que transitar, y este camino es el camino de la santidad. Porque todo creyente debe saber que lo más importante en su vida es que Dios lo transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Efesios 4:24 se nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ven ustedes, el nuevo hombre, o sea, el Hijo de Dios, el que nació de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, es creado según Dios en justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, la santidad está totalmente aparejada con la verdad revelada en la Biblia. Basta que tú vivas todo lo que Dios te muestra en la palabra para que ya estés caminando en el camino de la santidad sin que te angusties o o empieces a hacer ejercicios para saber si estás o no. Obedece lo que Dios dice. Si no has obedecido algo, arrepiéntete y pídele perdón. Si notas que has caído en un sustituto de Dios, o sea, en la idolatría, pídele perdón y vuelve a adorarlo a Él como Él merece, porque Él no va a compartir su gloria con ningún ídolo. Está precisamente en los 10 mandamientos. Y después de todo esto vendrá la pureza en la vida. Y nosotros sabemos que más adelante viene la eternidad. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ven ustedes? En un sentido, nuestra vestimenta se está formando y va a ser el atuendo que vamos a tener para celebrar las bodas del Cordero. Pero fíjense ustedes de qué está hecho, de las acciones justas de los santos.
¿Y cuáles son esas acciones justas de los santos? Vivir conforme a la palabra de Dios, obedecer en todo lo que Dios nos dice, dejar todo aquello que Dios nos pide que dejemos. Entonces debemos de recordar que al haber nacido de nuevo, somos hijos, pero además también somos sacerdotes. Y el sacerdote ofrece como sacrificio una vida santa y limpia. Eso en el Antiguo Testamento. Nuestro caso fue Jesús, que fue un sacrificio para siempre, pero como nosotros como sacerdotes, también en nosotros se debe manifestar una especie de sacrificio por el servicio a Dios. Volvemos al ejemplo de Pablo. Pablo decidió, o sea, fue tan grande su deseo de servir a Dios en función de lo que él vio que le había perdonado, que él decidió mantenerse sin casar para que nada estorbara el servicio a Dios. Ese fue un sacrificio. Él decidió, además de todo, trabajar con sus manos para autosostenerse y ayudar a otros en su manutención para no poner tropiezo al Evangelio. Ese es un sentido, no quiere decir que tú no te cases o no te vayas a casar. Todo lo que Dios tiene para cada persona lo tiene ya. Lo que Él quiere es que nada se anteponga al deseo de hacer la voluntad de Dios, porque aún esto puede convertirse en un ídolo. Entonces, recordando el versículo de Primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes no son así, esa es la versión NTV, no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Quien vive en la luz del Evangelio refleja la luz de Cristo. Por eso, hace poco lo comentamos en Mateo, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cesto, de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es esa luz? Es esa luz. No es nuestra luz, no es una luz propia, es la luz de Jesús, que es intensa en la medida que nosotros crecemos en el camino de la santidad. Y hablando de la iglesia, este versículo de Apocalipsis dice, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Todos sabemos que vamos a reinar con Jesús en el reino milenario, pero recuerden el principio del estudio. Todavía hay jerarquías. Mientras más te consagres, más vas tú a tener cercanía en Dios por toda la eternidad, en función del servicio. O sea, todos los salvos vamos a ser salvos, pero va a haber jerarquías en función de el grado en que nosotros nos negamos a nosotros mismos por el servicio de Dios. Así como pusimos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que en nuestra vida hay una meta, que sea glorificarle a Él. Y que el camino para glorificarle a Él es el camino de la santidad. Y para que nosotros vivamos ese camino de santidad, tenemos que vivir conforme a la palabra. Romanos 12:2 en la versión NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero fíjense qué interesante en esta versión. Dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la forma de pensar. Entonces, si nosotros recordamos lo que dice 2 Corintios
5:21. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieres tú vivir en tu antigua manera de ser y de pensar que ya son obsoletas? ¿Quién en esta vida quiere el obsoleto? Nosotros lo vemos en la electrónica. Nosotros tuvimos que renovar nuestro equipo, como les comenté, porque de 4 años acá, aquella computadora que compramos, para el efecto del estudio ya no sirve. Por eso teníamos tantos problemas. Entonces tuvimos que actualizar la tecnología. Pasa con los celulares y pasa con todo lo electrónico. Enciende una computadora de los 80s y te va a dar risa, ¿no? Que tenías desde qué cargar las tarjetitas ahora. O yo una vez, no sé si alguna vez se los comenté, pero tenía todos mis estudios guardados y todo, y por un teclazo equivocado, o sea, la computadora se averió y lo perdí todo. Tuve que volver a hacerlo. Pero ahora ya tenemos la nube, o sea, tenemos aparte que tú puedes guardar los archivos en otro lado, etcétera. O sea, tú no puedes en esta época quedarte con la antigua manera de pensar. O como personas adultas, el hecho de la tecnología nos cuesta más trabajo en función que los jóvenes, ¿no? Todos los millennials, no, hombre, ya tienen una capacidad y una capacidad de análisis y de manejar toda la cibernética que a nosotros nos admira. Yo por eso tengo que estarle diciendo a mi suegro, digo a mi suegro, perdón, a mi yerno que nos ayude en muchas cosas, precisamente porque hay cosas que ya nosotros, no, como lo de ahorita, ¿no? Del Zoom, él me lo arregló. Y qué bueno que estaba aquí, porque si no he estado, imagínense, no hubiéramos podido tener estudio, pero solo es un ejemplo de cómo lo obsoleto ya quedó atrás. ¿Por qué queremos seguir viviendo la misma vida? Eso es falta de fe, eso es falta de amor al Señor Jesucristo, o quizás sea una falta eh, o una evidencia, mejor dicho, de que nuestro corazón está endurecido. Y ese es precisamente el punto que vamos a tratar ahorita. Si estás cómodo con el mundo y la corriente de pensamiento que lo rige, y no te molesta lo que ves y relacionarte con el pecado, es que tu corazón ya está endurecido. Si lo que estás escuchando hoy lo tomas solo como un concepto y no te mueve a querer dejar la amistad con este mundo e ir a Dios para que te dé mayor santidad, es que tu corazón ya está endurecido. Por eso en la primera carta de Juan, claramente, después de que él nos muestra los 3 tipos de creyentes que hay, que vamos a hacer la referencia, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí vemos creyentes tiernos o niños en Cristo, creyentes maduros, los ancianos, o creyentes jóvenes que ya, en función de la obediencia, ya han adquirido una fortaleza espiritual. Pero ¿qué sigue inmediatamente? Lo que les voy a leer, pero se los voy a leer en la NTV. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente
tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. A la luz de este versículo nosotros podemos ver qué nos mantiene el pecado y nos impide la santidad, el intenso deseo del placer físico. Por eso muchas de las pruebas que Dios nos manda van contra nosotros, porque a lo mejor tú no tienes ningún problema y puedes, por ejemplo, disfrutar de una comida, de ir aquí, de ir allá. Y si Dios te lo da, eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando te viene alguna enfermedad o una indigestión u otro tipo de enfermedad que pierdes el apetito, pierdes el deseo por las cosas, etcétera? Aborreces lo que tanto amabas. Es más o menos así el ejemplo de lo que es vivir para Cristo. Mientras más estés en la luz, más vas a odiar o aborrecer lo putrefacto del mundo. Mientras más seas sano espiritualmente, tu capacidad de disfrutar de la comunión con Dios, de la comunión con los creyentes y de edificar el cuerpo de Cristo va a ser mayor. Pero si todavía estás con que quieres un logro, quieres una posesión, quieres reconocimiento, o quieres que se te tome en cuenta porque sientes que nadie te toma en cuenta, cuando Dios te manda a hacer un servicio de acuerdo a tu don, aunque nadie se entere, Dios te dice qué tienes que hacer. ¿Y qué pasa si Dios te dice que tienes que hacer y no lo haces? Ya estás pecando. Tantas cosas y experiencias pasamos así, pero tienen que ser vividas. Entonces nosotros tenemos que recordar que nuestras experiencias con Dios no pueden ser compradas, como aquella vez este hombre que le dijo a los apóstoles, oigan, denme de este don, creo que era Elimás el mago, denme de este don para que yo lo pueda aplicar, y que le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere por dinero. No tienes parte tú en este ministerio. Y bueno, luego se ve que se arrepiente y dice, oren por mí para que nada de lo que dijeron me acontezca. O sea, vean ustedes, pero muchos no disciernen estas cosas. Entonces piensan que por su esfuerzo o porque otros los reconozcan o porque ellos traten de sobresalir aún con mentiras de lo que viven, van a adquirir eso que solo puede venir de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecido. Las obras que van a prevalecer y que van a pasar a la eternidad son obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, según Efesios 2:10. Entonces, ¿dónde está el orgullo para nosotros? Nos dio la vida, nos ha sustentado, nos da el arrepentimiento, nos da la salvación, nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nos da las obras para que discernamos cuáles son a través de la luz del Espíritu y las cumplamos y glorifiquen a Dios. ¿Dónde quedas tú en esto? Cuando tú pretendes algo que no te da Dios o que no proviene de Dios, ya estás con el corazón endurecido y ya vas por el camino equivocado. Entonces, la experiencia verdadera solo puede ser adquirida o otorgada por Dios. Y va en aumento, reitero, a través de una relación pura y santa con Él, con el deseo de que Dios nos transforme o transforme nuestra vida a la semejanza de Cristo. Y esto solo sucede, como sabemos, a través de la luz de las Escrituras. Si Dios es luz, Jesús es luz, las Escrituras son luz. Entonces, ¿dónde está esa luz? Si tú ves y no entiendes es porque no tienes esa luz. Ahora, sí hay niveles. Un recién convertido, obvio, que al principio no va a entender muchas cosas. A mí me pasó leyendo la Biblia después de que me convertí. O sea, lo que yo leí antes fue para convertirme. Dios lo usó para convertirme. Pero después de convertirme yo tenía muchas dudas. Pero conforme yo iba avanzando en el estudio, se me iban disipando. ¿Por qué? La Biblia tiene la peculiaridad de que se contesta solita a sí misma toda. Todo venía después, pero aún así yo me di cuenta que requería de una instrucción especial. Fue precisamente cuando empezamos mi esposo y yo a orar, porque nos llevaron a un lugar donde pudiéramos aprender correctamente la palabra.
Y Dios obró y y no nomás nos dio eso, sino nos dio la gracia, el privilegio de poder servirle. Y así nuestra intención es servirle hasta que Él nos llame a su presencia. Y así debe ser la vida de cada creyente. Ahora, si Dios a cada uno le otorga un ministerio que llevar a cabo a través del don que le está otorgando, no debemos de pensar que tenemos que competir con otros, sino más bien complementarnos con otros, ya que el cuerpo no le, decir a la mano, no le puede decir a la mano, no te necesito, ni el ojo a las piernas, etcétera. O sea, cada parte del cuerpo tiene una función, y si cada creyente cumple esa función, ¿saben entonces ustedes qué pasa? El cuerpo de Cristo se edifica. Pero tú no, si tú eres pie, no puedes anhelar ser ojo, porque ni vas a cumplir tu labor como de pie, ni vas a poder hacer lo que hace el ojo porque no fue dado para ti, ven ustedes. Entonces, tenemos que aprender a depender de Dios previamente. Fíjense lo que dice Zacarías 7 del 5 en adelante. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes: durante estos 70 años de destierro, como cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? Obviamente habla del pueblo de Israel. ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaban en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? O sea, Dios prosperó a Israel, pero en lugar de tener una religión viva, todo se convirtió en costumbre y en normas que no tenían nada que ver con el verdadero, con la relación con Dios y con el crecimiento espiritual. Uno de los efectos de la falta de luz es caer en el legalismo. Como una persona siente que no puede convencer porque le falta el poder del Espíritu Santo, entonces incluye normas para poder llevar una vida supuestamente cristiana. Pero nosotros ya sabemos que la ley, y por eso hace poco hasta una enseñanza de la ley y la gracia, la ley nos lleva a la muerte porque nos condena, como dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. El que quiere vivir imponiendo normas para que una persona sea espiritual va a llevar siempre al fracaso, y este tipo de iglesias son las legalistas. ¿Ven ustedes? Entonces Dios exhorta a los israelitas y nos exhorta a nosotros que le demos vida a nuestra relación con Él. Entonces imagínate que tú vayas, por ejemplo, a la iglesia haciendo el símil de lo que así pasaba con Israel en los sacrificios, por costumbre, porque no te critiquen, por otros, por cualquier otra situación, y no vayas de corazón para buscar a Dios, de nada te va a servir. Ir a la iglesia debe ser porque vas a tener un encuentro con tu Dios de una manera especial. Porque muchos dicen, pueden decir y pueden no ser salvos. ¿Para qué voy si yo ya tengo el Espíritu Santo? Siempre está diciendo las mismas cosas. Siempre está hablando de la salvación. Y no se dan cuenta que la Escritura dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, Dios siempre nos da cosas nuevas y nos repite cosas antiguas. ¿Por qué? O mejor dicho, ya reveladas. ¿Por qué? Cuando Dios te lo repite es porque no lo has entendido espiritualmente. Como dice Pedro, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Las verdades que se repiten es para que nos afirmemos en la fe y en la salvación. Y si tú estás oyendo una verdad repetidas veces, ¿por qué en lugar de criticar no más bien piensas?
¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Que no he entendido el sentido correcto de esta enseñanza o de este concepto espiritual? Nosotros lo hemos vivido en nuestra iglesia y lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, cuando se da el salmo y luego se da el mensaje, Alex y yo jamás nos ponemos en contacto y la vez pasada fue antepasada fue con Mauricio y Alex. ¿Cómo se conjuntaron las enseñanzas? Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona decir es lo mismo? Es ver en la iglesia la presencia viva del Espíritu Santo. Pero si tú te desvías y lo conviertes en un ritual y tienes motivos equivocados, tu corazón está endurecido. Ya te estás desviando, ya te desviaste. ¿Y sabes cuál es la razón? Como los israelitas, que no tenían un deseo sincero de tener una relación de amor con Dios. Por eso Zacarías los tiene que exhortar y les dijo que habían estado ayunando sin una actitud de arrepentimiento ni adoración. Era una costumbre. Ay, acuérdense del fariseo y el publicano. Ayuno 3 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este publicano. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando el publicano dijo, sé propicio a mi pecador. Primero salió justificado el publicano porque tuvo una correcta adoración. Durante el destierro, después de que Dios les advirtió durante años, siglos, que si no adoraban correctamente a Dios, Dios los iba a dispersar. Los judíos que fueron dispersados ayunaban y se lamentaban, pero sin pensar en Dios o en los pecados que habían ocasionado su cautiverio. Muchas veces tú puedes estar viviendo una prueba en tu vida y tener un enfoque totalmente distorsionado de lo que Dios quiere mostrarte. ¿Qué va a suceder si te pasa eso? Que la prueba se va a prolongar hasta que disciernas correctamente cómo son las cosas. Entonces, cuando tú asistes a la iglesia, oras o tienes comunión con otros creyentes, ¿lo haces por costumbre o porque podrías obtener algún beneficio? Porque Dios dice que una actitud de adoración sin un deseo sincero de conocerlo y amarlo, te llevará a la ruina. Por eso es tan importante esta conclusión y esta exhortación. ¿Cómo te vas a presentar tú? ¿Cuál va a ser tu actitud ante Dios? Recuerden, la iglesia es columna, es un templo santo, columna y baluarte de la verdad. Ahí vas a ser instruido, vas a mejorar tu relación con Dios, pero te lo vas a perder por tener un enfoque equivocado. Continuamos con Zacarías 7 de 11 y 12. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Le explicó al pueblo que sus antepasados provocaron la gran ira de Dios sobre ellos mismos porque habían endurecido su corazón. ¿Cómo está tu corazón? Uno de los peligros y una de las evidencias de que ya estás endurecido es este. Cuando cualquier pecado parece más normal, la segunda vez que se comete, al paso del tiempo el corazón se endurece y va repitiendo el pecado. Recuerden, pecado añade pecado y entras precisamente en espiral
descendente. Cometo un pecado, no me arrepiento, no lo confieso, mi corazón se endurece, se crea más maldad en mí, si no, primera de Juan no me lo diría, limpiarnos de toda maldad. Se llena de maldad y entonces estás más propicio a repetir el pecado y los subsecuentes. Si eres hijo de Dios y estás en esta espiral descendente, Dios tiene que poner un freno y esa es parte de su amor. Por eso al principio decíamos, y grábenselo, la disciplina amorosa. Dios no va a permitir que nosotros avancemos por este camino, porque hizo un juramento. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, Dios en su amor va a impedir que te sigas corrompiendo. Sin Él, seguirías. Por eso es que una evidencia que una persona es salva es que peca sin convicción, es que hace cosas y no se arrepiente, y es que no busca a Dios en sus debilidades, sino siempre toma alternativas humanas. Por tanto, la exhortación es, leamos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Pongamos en práctica sus enseñanzas. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿saben ustedes qué va a pasar? O no somos salvos, o nuestro corazón se va a endurecer más y más. Recuerden ustedes que muchas veces nosotros pecamos y aparentemente no pasa nada. Porque Dios quiere que nosotros, por nosotros mismos, con la luz del Espíritu que esté en nosotros, lo detectemos. Pero si nosotros hacemos caso omiso de ellos, si nosotros no nos volvemos a Él, después de que Él tuvo paciencia, recuerden que la paciencia de Dios es porque Él quiere que nos arrepintamos. La paciencia de Dios es de arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La paciencia según Dios. Y la paciencia según el mundo te guía a la destrucción, ¿sí? A la perdición. Entonces Dios quiere en su paciencia, cuando aparentemente no pasa nada, que nosotros nos arrepintamos. Esa paciencia tuvo con Israel. ¿Cuántos años pasaron para que fueran cautivados por Babilonia? Cientos. Y todo ese tiempo le estuvo exhortando por medio de profetas a Israel a que se volviera al Señor. Y todos se acostumbraron a huir. Por eso Dios dice, Jesús dijo, por parábola les voy a hablar, para que se conviertan en su corazón y se salven, pero para que prácticamente no entiendan con el sistema de pensamiento que ellos tienen. Por eso les hablo de esa manera. Y hubo quien sí reaccionó correctamente. Por tanto, ser sensibles a la palabra de Dios y someterse a ella seguramente ablandará nuestro corazón y nos ayudará a vivir como debemos vivir. Y este pasaje de Jeremías para concluir. En la versión NTV, Jeremías 23:29. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca. Vamos a parafrasear. Si tu corazón está endurecido por el pecado, la palabra lo quema y lo tritura. ¿Ves? Esa es la única manera de poder llegar al camino de santidad. Por eso es que esta parte fue tan importante y era esta conclusión. No permitas que tu corazón se endurezca, porque vas a añadir disciplina y muchos dolores. Pídele a Dios que te haga sensible a su voz y a su voluntad, y esto
va a empezar a tomar un camino correcto cuando cada vez que Dios te muestre un pecado en tu vida, te arrepientas, o sea, lo dejes, des la vuelta, aprendas a verlo como Dios lo ve. Dios odia el pecado porque sabe lo destructivo que es. Satanás te hace pensar que el pecado es donde está la diversión y donde está la verdadera vida, pero el fin es la separación eterna con Dios. Entonces, no permitas que tu corazón te endurezca. Si no puedes cambiar, sé honesto con Dios y di, Señor, yo creo que no soy verdaderamente salvo. Quiero que me salves, etc. Vuelve a entregar tu vida en arrepentimiento y fe en Cristo. Recuerden que eso es un don. Pero si eres insensible, podrás escuchar 20 sermones, 500, y te pasarán de largo como le pasó a Israel. Si la palabra no te está moviendo a cambiar, tu corazón ya está endurecido. Si la palabra de Dios no es fuente de gozo para tu vida, tu corazón ya está endurecido. Si la comunión con otros creyentes no es el mayor deseo de comunión en este mundo, que hablan y piensan como tú, sino que prefieres otro tipo de personas que no son salvas, es que te estás inclinando al pecado y tu corazón ya está endurecido. Recuerden que la verdadera familia somos los hijos de Dios, somos los creyentes de la iglesia. Nuestra familia carnal queremos que se salve, claro que sí, y ojalá Dios nos conceda que se salven, pero están muertos espiritualmente hasta que se salven. Y el día que se salven, entonces va a suceder lo que pasa con cualquier hermano en Cristo. Va a surgir el verdadero amor, va a haber un propósito de vida para ambos y se unirán en ese propósito y eso los hará fuertes. Recuerden, cordón de dos dobleces no se rompe fácilmente. Y la unión entre creyentes, alentándonos para vivir para Cristo, exhortándonos para que vivir esta vida, esa vida de pureza y santidad, interesándonos los unos por los otros en el amor de Cristo, eso es lo que va a ser la fuerza de la iglesia. ¿Cómo va a crecer una iglesia si los que están ya en la iglesia no te interesan? Nada más los ves así como, bueno, aquí están y aquí estoy. ¿Qué va a pasar cuando venga un incrédulo y empiece a preguntarte, a ver, explícame esto, explícame el otro? No te va a interesar ni siquiera acercarte a él y decirle cómo estás. Es que tu corazón ya está endurecido. O quizá tampoco sea así. Vamos a dar gracias. Padre, pues te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos, algo que revelarnos. Y en esta conclusión del estudio de la santidad, Señor, pues permite que todos los principios expuestos hagan mella en nuestro corazón de manera que los transformen y nos lleven a una verdadera vida de santidad. Padre Santo, te pedimos que purifiques, limpies nuestra iglesia y la lleves a este avivamiento por el cual te pedimos y que tú confirmes, Señor, en la fe a aquellos que todavía no te conocen verdaderamente, que les hagas discernir su condición, Señor, que les hagas alejarse del orgullo de la supuesta salvación y que puedan presentarse delante de ti a cara descubierta para que tú los sanes y los salves, porque tú estás dispuesto a ello, Señor. También, Padre mío, te rogamos mucho porque tú sigas sanando a Pati López, porque tú traigas consuelo a la familia de Pati Yáñez, Señor, y cobrar, puedan las personas concientizar de que un día van a estar ahí los familiares para que realmente se conviertan. Por Ernesto, Señor, que lo operaron, no sabemos qué. Héctor no pudo indagar, pero esperemos pronto podamos saber que tú restablécelo, Señor, y que pronto nos pueda acompañar.
Por Marco Antonio, el hijo de Margarita, Señor, para que tú definas su situación y se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y por cada creyente de nuestra iglesia, tú guíanos por el camino de la santidad y del amor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.